Estamos en Cipse Play. Ya lo sabes, noticias, deportes, alégrate. Todo en tu televisión de paga favorito. Cipse Televisión está en todos lados. Bueno, pues esta esperada sección del martes, doctor Andrés Novelo, con el doctor Luis Quintal. ¿Qué tal, mi estimado Eddie? Qué gusto. Está la parte, mi querido Hola. doctor, está la parte de la victoria siempre en el deporte. Hay una dualidad eterna, ¿no? Sí, porque claro. a cada victoria corresponde una derrota, ¿no? Así es. ¿Cómo sobrellevar las derrotas, doctor? Así es. Las derrotas, aparentemente es un tema muy simple, muy sencillo, el cual, pues todo el mundo dice, ¿no? Las derrotas aprendemos de ellas. Sin embargo, existen implicaciones psicológicas que no lo hacen tan sencillo y lo ideal es contar con un apoyo de un psicólogo del deporte. Ahorita vamos a comprender el por qué. Normalmente el jugador tiene el ego fuerte, una personalidad fuerte por sus triunfos, por lo que implica, pues, que es muy mediático, todo eso, ¿no? Y cuando sufre una derrota, esto duele. Por otro lado, los entrenadores, pues su prestigio está en que tener varios campeones. Por ejemplo, en el boxeo, en su establo, tiene varios campeones. Y cuando alguien es vapuleado, pues de alguna manera eso mina tu prestigio. Por otro lado, culturalmente, por ejemplo, bueno, recordamos todos la derrota, ¿no?, de nuestro Alacrán. Por otro lado, culturalmente en México la derrota es vista como algo negativo y no como algo que te da más experiencia. Y bueno, pero entremos a lo psicológico. Existe mecanismos de defensa que te impiden ver con claridad la derrota. Uno de ellos es la negación. Bien. O sea, no es que fue culpa del árbitro, fue culpa de la altura, fue culpa de X, ¿no? Otro mecanismo de defensa es la deflectación. Oye, es que la derrota, sí, pero el tercer round lo hice muy bien. O sea, desvías el tema. Y por último sigue la evitación. O sea, ese tema, como es un tema álgido que te mueve las emociones en forma dolorosa, lo evitamos. Y todo eso hace que minimicemos las derrotas, hace que no tengamos un protocolo como de afrontamiento de la psicología de la derrota, y no solo nos perdemos el hecho de trabajar esas habilidades, porque las derrotas son producto de algo. O fue superior al rival, o nuestro desempeño fue muy por debajo de nuestro potencial. Y ahí está pasando algo psicológicamente. Vimos a Chávez Jr. cuando fue superado por el Canelo, que ni las manos metió. Vimos al Alacrán que no tuvo su nivel real frente a Oscar Valdés. Vimos a los jefes de Kansas que no tuvieron su nivel frente a sus adversarios. Bueno, entonces ahí hay que trabajar esas habilidades físicas, técnicas, tácticas y estratégicas, pero también hay que trabajar esas habilidades psicológicas como son la concentración. Hay que trabajar el afrontamiento del dolor, el control del pensamiento. O sea, hay toda una serie de... O sea, podemos decir que una derrota te trae muchísima información valiosa, la cual te puede catapultar al éxito. Bueno, cuando es individual es, creo, más fácil de asimilar, pero cuando es por equipo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, o sea, se diluye. La derrota, pues puede ser que tu segunda base pifió en la novena entrada y perdiste, por ejemplo. Entonces, tal vez él sea el culpable. Pero totalmente de acuerdo. Pero pierden todos. Así es, pierden todos. Y en ese caso, ¿qué es lo que hay que trabajar? Si nosotros, la derrota implica percepción y expectativas, que estas tienen un peso psicológico. Si nosotros estigmatizamos al que cometió el error, y en el vestidor ya como que está medio roto el vestidor, le hacemos la ley del hielo, todo eso. Sí, es horrible. En cambio, ¿qué pasa si nosotros lo arropamos emocionalmente, le damos esa seguridad de que sí se puede, acuérdate de tus mejores desempeños, cuando gracias a esa jugada excepcional que hiciste logramos tal campeonato? Entonces, de alguna manera estamos nosotros dándole ese soporte emocional al jugador. Entonces, es muy importante todo esto porque no es algo tan simple como ganar o perder,
y de las derrotas se aprenden. Yo siento que las derrotas se enmascaran y no se trabajan lo adecuadamente para sacar el verdadero jugo. Pondría un ejemplo final, el Canelo contra Floyd Mayweather. Okay. Esa pelea, José Sulaimán le dijo, no hagas esa pelea, te van a superar, no estás listo. Sin embargo, él dijo, voy. Y vimos una repasada de principio a fin, le dieron cátedra al muchacho, Sí. lo llevaron a la escuela. ¿Y qué sucede? Entonces el Canelo dijo, sí, pero aprendí. Yo tengo mis serias dudas que haya aprendido. ¿Por qué? Porque debieron de hacer un análisis de la pelea, Ajá. debieron trabajar las técnicas físicas, técnicas y psicológicas para capitalizar ese aprendizaje. En cambio, solo se dice de teoría de dientes para afuera. Es que aprendí mucho. No, para capitalizarlo hay que tener un verdadero protocolo de aprendizaje y de psicoeducación. Ok, bueno, pues eso me imagino que es una terapia y una técnica que se lleva, ¿no? Para poder sacarle jugo a la derrota. Y yo pregunto la perspectiva de la excusa, ¿no? O sea, de repente cuando empiezan a decirle, no, es que a veces tiene razón, a veces, ¿no? Que el Claro. árbitro no me marcó el penalti, o el umpire se equivocó, o me acuchillaron. ¿Eso es también parte de la psicología o simplemente pues busca uno a veces excusas? Precisamente es lo que va a elevar el nivel de aprovechamiento de la derrota. En psicología existe un concepto que se llama ser fenomenológico. Si tú vas a terapia, yo no voy a decir, ay, se parece al esposo de mi ex, pues le voy a decir esto y lo otro. No, yo tengo que ser fenomenológico. O Claro. sea, tengo que observar totalmente con frialdad, con objetividad, con perspectiva, de tal manera que no haya esa transferencia y contratransferencia, ni ese prejuicio. Entonces, de tal manera que se haga un análisis frío y objetivo. Entonces, la derrota necesita analizarse en forma fenomenológica. ¿Para qué? Para no sacar el prejuicio, que muchas veces el prejuicio es producto de un mecanismo de defensa del ego. Ujú. Y así se le va a sacar mucho más provecho a la derrota. La derrota es una verdadera escuela, pero siempre y cuando se haga de una forma como debe de ser. No me quiero ir sin una pregunta más. Por ejemplo, cuando proteges a un artista, o bueno, más bien un artista, una estrella del deporte, ¿no? Cuando no quieres que pierda para que conserve su estatus, ¿no? Lo hemos visto con Mayweather, por ejemplo, que lo han Sí, protegido 4 o 5 veces quizá. Lo Sí, vimos sí. perder contra Maidana, lo vimos perder contra De La Hoya, ha hecho una clase de marrullerías tremenda. Y cuidadito le vas a decir, oye, perdiste, ¿no? O fuiste marrullero, hiciste trampa, porque el tipo se altera. O sea, yo creo que le haces mucho daño a la persona. Al deportista lo vas a hacer ganar millones, pero le haces mucho daño realmente en su ego, ¿no? Así es, precisamente, eso se llama narcisismo. O sea, se cultiva un narcisismo, el cual empieza a despegarse de la realidad. Y haz de cuenta que cuenta un chiste malo y todos los de su alrededor empiezan a carcajearse. Oye, qué buen chiste. O hace algo y hombre, impresionante. Entonces, eso es algo en parte cultural, pero que sí hace muchísimo daño. Entonces, existe algo en psicología, en psicoanálisis, que se llama prueba de realidad. Es siempre importante ver esa prueba de realidad. O sea, ¿qué tan ciertos son estas habilidades, estos logros que yo tengo? O en realidad, si él estuviera consciente de que aquí me ayudaron, aquí hubo dudas, la salí y perdí esa pelea, Claro. sería más objetivo y le pondría más ganas al entrenamiento. ¿Para qué? Para trabajar esas áreas de oportunidad que tiene. Entonces sí hace mucho daño eso, definitivamente. Y tan hace daño que se crean una falsa realidad, y ese mecanismo de recompensa, cuando se retira y deja de recibir esas adulaciones, entonces ese mecanismo de recompensa hace que recurra muchas veces a las drogas o a otras cosas. Se refugia en otro tipo de cosas. Exactamente. Entonces- Entonces la derrota es muy útil, pero es muy importante trabajarla A saber cómo manejarlo. de una forma adecuada. Qué tema y tan interesante. O sea, no siempre es mala la derrota, siempre y cuando le saquemos el provecho para que esa amenaza o ese momento de debilidad que tuve lo convierta en una oportunidad y una fortaleza.
¿no? Así y ahí es es. en donde la psicología debe de intervenir. Totalmente, porque también hay derrotas, finalmente, existen derrotas que son ajenas a nosotros. El árbitro hubo una mala apreciación, marcó un penalti de última hora. O sea, bueno, ahí, pero decir, o sea, hay que fijarse en el desempeño y no en el resultado. Claro. Si tú tienes un buen desempeño, como dicen, te podrán acuchillar por el árbitro, por un error, pero no siempre va a pasar y tu desempeño va a generar muchas victorias y cada vez menos derrotas. Excelente enfoque. Excelente enfoque. Pues muchas gracias, doctor. No, la verdad es mucho que gusto. buenísimo y esto se va, seguramente si muchos deportistas nos escucharon, le va a servir para que, pues, cuando caigan en derrotas o en malos momentos, bueno, pues cristalizarlo en oportunidades nuevas. Claro que sí. Perfecto. Muchísimas Claro que sí. gracias, doctor. Muchísimo Muchísimas gusto, gracias, ¿no? doctor. Un placer, que pase un un excelente placer. martes. Vamos a una pausa comercial. Seguimos con más información. No se vaya, por favor.